Volverás por las veces que intentaste y tratas de olvidar lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo ideal. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta. Solamente el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Quizá en este momento te encuentres atravesando circunstancias muy difíciles. Solo el Señor conoce tu tormenta, tu tempestad. El Señor quiere darte la paz. Pide la paz al Señor. Señor, dame tu paz. Señor, necesito tu paz. Pon ese sosiego en mi corazón. Señor, que vea más allá de la noche, que vea más allá de la tormenta. Cuando llega la calma, la tranquilidad, la luz. Bendito sea, Señor. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo ideal. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Esta tarde vamos a poner el mensaje de paz en medio de la tormenta. Voy a orar. Señor, te doy gracias, Padre. Te doy gracias por este momento.
de que podamos compartir desde muy lejos, desde nuestra iglesia, Living Stone Fellowship de Healing Place, en New Tripoli, PA, United States, para todo el mundo, Señor. Norte, sur, este y oeste. De una manera especial a todos los pastores de aquí de Lehigh Valley. Algo especial, bendiciones para todos los líderes de todas las iglesias, especialmente para Sudamérica, Centroamérica, en Ecuador, donde tengo muchos pastores amigos, Señor, en todas las provincias de Guayaquil, de Manabí, de Latacunga, de Daule, de Durán, Yaguachi. A todos, especialmente para el grupo de Ronald y los chicos. Bendícelos a ellos de una manera especial. Bendice a cada uno de ellos, Señor, que sigan haciendo la labor de tu reino, Señor. Sabiendo que todo es acerca de ti. Doy gracias por la vida de la pastora Jean. Doy gracias por la vida de mi esposa. Doy gracias por la vida de todos, especialmente alrededor de nuestra iglesia. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entrar en la palabra con el capítulo y el libro de Marcos 4, versículos 35 al 41. Pero voy a empezar con el versículo 4, el versículo 39. Dice la palabra de Dios: el Señor se levantó, reyectó el viento y le dijo a las olas: tranquilas, quédate quietas. Después el viento se frenó y todo estaba completamente en calma. ¿Qué poder tiene nuestro Señor Jesucristo? Hay algo muy importante que más adelante compartiré con ustedes. Vámonos al versículo 35. Marcos capítulo 4, 35 al 41. Y dice la palabra de Dios: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, el Señor Jesucristo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y quiero que mediten en el libro de Marcos, del capítulo 4, del versículo 31 al 41. Porque pasó algo en mi vida personal esta semana. Cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, familia, están pasando en este momento por una gran tormenta. Pero acuérdense de esto. Dice la palabra del Señor que Él nunca nos abandona ni nos deja. Él es siempre el mismo, ayer, hoy y por siempre. La tormenta que estaban pasando los discípulos fue grande. Él estaba durmiendo. Y según dice la palabra, Él había predicado en muchos lugares. Y quizás Él estaba muy cansado. Y Él necesitaba descansar. Y les dijo a los discípulos: vamos del lugar de esta playa, vamos al otro lugar. Y cuando estaban en medio, se creó esta tormenta y Él se levantó y paró las olas
y todo volvió en una bonanza. Pero hay algo, hermanos, que tienen que saber, y esta es la parte. Él tenía paz en él. Cuando uno tiene una tormenta, y los desafío a que piensen y mediten, cuando tiene una tormenta delante de uno, situaciones económicas, de salud, problemas de relaciones, cuestiones de trabajo y cualquier cosa personal, acuérdense siempre de esto, que para declarar esa bonanza y que las olas se bajen y se calmen, ustedes tienen y deben estar en paz. Esa paz que solamente viene del cielo, de nuestro Padre Celestial. El Señor Jesucristo dijo, cálmate, enmudece, y todo se calmó. Nosotros no podemos calmar un problema si nosotros estamos sin paz. Debemos de estar en paz. Voy a parar ahí para leerles otros versículos que ustedes vayan en el libro de Mateo, capítulo 6, 25 al 34. Y dice la palabra de Dios, yo te digo, no te preocupes por el día de mañana en tu vida, que comes o que bebes, o tu cuerpo, lo que tengas que vestir. De ahí me voy al versículo 31. Quiero que lean del 25 al 34 en el libro de Mateo, capítulo 6. El versículo 31 dice, no te preocupes diciendo qué debes de comer, o qué debes de beber, o qué debes de vestirte. Y el versículo 34 dice, no te preocupes por mañana, mañana será otro día. Cada día tiene su propio problema. Quiero que mediten en estos dos libros, de Marcos y Mateo. Y voy a decirles una historia. A veces pensamos que los problemas de ustedes son más grandes que los de nosotros. Tiene sus cosas que solamente el Señor las puede arreglar. El título, Paz en medio de la tormenta. Y me puse a poner todas estas situaciones juntas, los libros y los versículos. Y nos pasó algo a mi esposa y a mí el martes pasado. Hubo una tormenta que se llamaba Isaías. Deben haberlo escuchado ustedes, haberlo visto. Agua, vientos. Y salimos con mi esposa sin saber lo que nos esperaba. En la tarde, lloviendo fuerte, teníamos que ir de un lugar A a un lugar B. Acuérdense lo que dice la palabra del Señor en Marcos. El Señor le dijo, vamos al otro lado. Cuando el Señor nos lleva de un punto A a un punto B, va a haber una tormenta. Entre su palabra y el resultado de lo que va a pasar, tenemos que tener la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y íbamos, y cuando el agua comenzó a subir en plena calle, nuestro carro como una especie de camioneta, pero no nos dimos cuenta y no calculamos que venían dos carros del otro lado, grandes, esos trozos grandes de carga. ¿Y qué es lo que pasó? Comencé yo a disminuir la velocidad y los dos carros, camiones de carga inmensos, hicieron olas y las olas subieron casi hasta las ventanas de nuestro carro. ¿Y qué es que pasó? Nuestro carro se dañó en ese momento, se paró. Y el agua seguía subiendo, ya estábamos ya medio metro y seguía subiendo el agua. En pleno día, a las 2 de la tarde, creo que fue el martes. Mi esposa se puso nerviosa, tuve que ayudarla a bajar, etcétera, etcétera. El carro quedó parado enfrente de un edificio, que no había ningunos carros, había solo un carro. Y el agua seguía subiendo. Y en ese momento bajamos, nos pusimos ahí, yo un poco nervioso, comencé a darle ánimo a mi esposa y a orar, a cogerle la mano, porque ya estábamos en lugar seco, pero el agua seguía subiendo y veíamos cómo nuestro carro seguía subiendo el agua. Ya no podía yo hacer nada. Llamamos a la policía, llamamos a todo el mundo, pero todo el mundo tenía problemas con otras situaciones. Y comenzamos a orar y yo comencé a dar vueltas ahí sin ir a ningún lugar. Estaba cerca de mi casa.
a unos minutos en mi casa. En pleno día vino una tormenta a nuestras vidas. Por eso, dice la palabra de Dios, no te preocupes por el día de mañana. Mañana será otro día. El Señor siempre sabe nuestras situaciones. El Señor sabe lo que va a pasar. El Señor está a cargo de nuestras vidas. Llegamos al lugar, nos bajamos y esperamos como 3 horas y media, familia, en ese lugar. Vino una policía, dijo que no se atrevía, un oficial, a meterse donde estábamos nosotros, pero que él va a llamar al cuerpo de bomberos. Bueno, antes de eso, yo quise cruzar de un lugar a otro, un espacio, había como un camino, que no calculé, que eran como 2 metros de profundidad. Y quise cruzar y casi la corriente me lleva por debajo. Me desesperé y no calculé que cuando vienen estas inundaciones y vienen estas tormentas y vienen estos huracanes, los riachuelos debajo se ponen muy fuertes. Y yo me desesperaba, tenía un paquete en mi celular en mi mano y la cartera de mi esposa, no podía pensar y me resbalaba porque era mucho lodo. La tormenta estaba en mí y yo no tenía paz para calmarla. En un momento de esa desesperación comencé a orar que el Señor me ayude. Mi esposa no me podía ayudar, ella estaba desesperada. Otras personas gritaban que se iban a tirar a ayudarme y la corriente me quería llevar. Y comencé a orar y pensé, cuando comencé a orar el Señor me dio paz para yo pensar lo que tenía que hacer. Y me agarré de una rama. Di gracias a Dios, mi esposa también. Y el Señor me salvó de una desgracia que quizás hubiera sido lamentable, porque no debería haber hecho lo que hice, de tratar de cruzar. Y al final, el Señor mandó un buen samaritano a nuestras vidas. En medio de la tormenta, el Señor siempre está trabajando alrededor de nosotros, mi familia. Nunca nos deja ni nos abandona. El buen samaritano estaba dentro del edificio y nos dijo que después de que Él terminara de trabajar, Él nos llevaba a la casa. Y así pasó. Tuvimos 3 horas y media. Esa fue la tormenta que estuvimos pasando y que no hubo desgracias porque el Señor estaba alrededor mío protegiéndonos. Y doy gracias que doy este testimonio que estoy vivo. Porque cuando fui al otro día a ver el lugar, eran puras ramas y puros árboles que donde la corriente me lleva a fondo, no iba a poder yo salir y mi esposa no me iba a poder salvar porque era fuerte la corriente. Pero en medio de la tormenta, el Señor nos da la mano y nos ayuda. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando caminó por el agua, él decidió seguir al Señor Jesucristo, pero en un momento decidió poner la vista abajo y se hundió, y el Señor le dio la mano y lo sacó. El Señor en nuestras vidas de tormenta, el Señor nunca nos abandona, hermanos. Se nos hacen largas las tormentas y diciendo ¿cuándo va a terminar? Pero el Señor nunca nos abandona. Es la promesa de Él. Y en medio de las palabras de Él y las acciones, este torbellino de tormenta, el Señor tiene su promesa para nosotros. Que Él nos lleva de punto A a punto B. Y no nos va a pasar nada si confiamos en Él y tenemos fe. Como Él le dijo a los discípulos, no tienen fe ustedes todavía. Y los discípulos caminando con Él más de 3 años, mañana, tarde y noche, hermanos. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y nosotros tenemos que confiar en el Rey de Reyes, Alfa, Omega, principio y fin. Él nos da su promesa que nos lleva de punto A a punto B. Su presencia está con nosotros. Su presencia estaba con los discípulos. Y cuando los discípulos ya no podían más que la tormenta, lloraban, gritaban, se levantó
Él, estando en paz, nuestro Señor, nuestro Rey, le dijo, cálmate, olas. Y todo se enmudeció y todo estuvo tranquilo. Ese es nuestro Padre. Y tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros haremos mejores cosas, dijo el Señor Jesucristo, cuando yo me vaya, ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice. Y recibimos su promesa en el Espíritu Santo. Cuando tienes tú temor, cuando tienes tu ansiedad, cuando tú te preocupas, cuando tú estás mal genio, cuando tienes todas esas cosas negativas, haz esto. Di, Señor, dame el inventario de las cosas buenas que tú me das, que me has dado. ¿Cuál es el inventario? Casa, comida, salud, trabajo, relaciones en la familia, hijos, viajes, vacaciones, agua para bañarse, cama para acostarse, comida en la mesa, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas más lindas que el Señor nos da es ese aire que respiramos, que es gratis. Imagínense, familia, hermanos, hermanas, si tuviéramos que respirar ese aire, tendríamos una deuda muy grande. El Señor nos ama. El Señor les dio a los discípulos la promesa en la tormenta, en el bote, la presencia de Él y el poder del Espíritu Santo. Tomen un inventario en la vida de ustedes que el Señor les ha dado a ustedes, que el Señor, como el Señor los ama. No traten de pedir algo más que no necesitan. Dice el Señor, yo supliré tus necesidades. Aquí lo dice en la palabra, si alimentan los pájaros, que son menos que nosotros, ¿cómo no va a alimentar a sus hijos, que somos nosotros? Hay unos versículos en los cuales quiero que ustedes escriban para que compartan y mediten más de los dos capítulos en sus vidas. Primera de Juan 4:4, Filipenses 4:13, Salmos 23:4, Segunda de Timoteo 1:7. Hermanos, cuando el Señor está trabajando en nuestras vidas, nosotros tenemos a nuestro Padre, está con nosotros Emmanuel, Jesús, y está en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Acuérdense siempre de eso. La promesa de nuestro Padre es de llevarnos de un punto A a un punto B. Demos gracias cuando el Señor nos bendice. Demos gracias cuando estamos en medio de la tormenta. Porque ahí en ese momento comenzamos a preguntar, a indagar qué pasó con nuestras vidas. ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo este problema? Porque, hermanos, hagan el inventario de lo bueno que es nuestro Padre Celestial. Todas las cosas buenas, la provisión que nos da, lo que nosotros tenemos, mis hermanos. Doy gracias a Dios porque estamos en este edificio. Mi hermano Roger está conmigo grabando este mensaje que vaya a todo el mundo para hacerles acuerdo a ustedes que Dios es buenísimo, que nuestro Padre Celestial siempre estará con nosotros. Nunca nos ha abandonado. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. No cambia. Él nos ama. Él es un Dios sanador. Él es un Dios proveedor. Acabo hace unos momentos, antes de llegar a la prédica, de orar por un hermano en Puerto Viejo, el papá de una sierva y de su esposo, a quien yo estimo mucho y quiero mucho en el Señor.
y oré por él. Y me dijeron que había quebrantado este siervo, pero el Señor tiene un trabajo para él. En medio de la tormenta le va a dar la paz, porque el Señor sabe lo que va a pasar en la vida de cada uno de nosotros. Cuando el Señor tiene un gran llamado en tu vida, mi hermano, para el grupo de oración, para el grupo de Jesucristo, para el pastor Rodolfo, para el pastor Jorge, para los pastores Águila y Amado, pastora Evelyn, hay todos los pastores en Ecuador, en todas las provincias. Cuando el Señor tiene un llamado grande en la vida, es porque el Señor tiene promesa para ustedes. Tiene presencia de Él con ustedes. Y tiene el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. En esta tormenta que pasamos nosotros todos los días, en todo el mundo, esta pandemia, todo el mundo asustado, todo el mundo con máscara, todo el mundo sin máscara, todos tienen algo de preocupación. No hay trabajo, la gente se muere. Pero lo más importante es que nosotros tenemos la libertad de nuestro Señor, Rey de Reyes, Señor Jesucristo en nuestras vidas. Esa es nuestra libertad. Somos libres. Somos libres y felices. Paz en medio de nuestra tormenta. Y siempre alguien tendrá una tormenta peor. Yo les mando saludos a los chicos de Ronald y los chicos en el lugar donde ellos están. Que en medio de esa tormenta el Señor está con ustedes. El Señor los ama. El Señor tiene un propósito para cada uno de ustedes. En medio de la tormenta, en medio de esta preocupación, en medio de esas olas grandes, debemos de tener lo que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: fe de un granito de mostaza. Fe. ¿Cuál es tu fe, hermano? ¿Cuál es tu fe en este momento en tu vida? Sin trabajo, no poner algo de comer ahí en la mesa. El Señor proveerá, porque el Señor sabe tus necesidades. Acércate más a nuestro Señor Jesucristo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Nosotros tenemos que tener esa experiencia con Dios, esa relación con Dios, que solamente Él nos puede dar esa paz en medio de la tormenta. Lo maravilloso es que los discípulos, después que el Señor les calmó el viento y les dijo: quédate quieta, tormenta, ellos dijeron al final: ¿quién es este que hasta la tormenta le huye y le tiene miedo? Todavía tenían ciertas dudas de quién era el que estaba con ellos. Hermanos, la duda viene del enemigo. Si están en medio de la tormenta, busquen la paz. Y la paz solamente viene de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo declaro, lo dice la palabra de Dios. La paz viene de arriba de nuestro Padre Celestial. No importa lo que estén pasando. Vayan profundamente a la palabra, medítenla. No la lean, medítenla. Busque el reino y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Lo más importante es que nosotros siempre vayamos a la palabra. Siempre busquemos la respuesta en la palabra. Aquí está todo, hermanos. Aquí no es lo que dice el pastor Jimmy o los pastores. La palabra de Dios dice, Jesús dice. El Señor Jesucristo lo que quiere es nuestra obediencia. Y siempre lo repito, obediencia para nosotros agradar al Señor. Venía contento, no hay tormenta, día por día.
Métase en un cuarto con el Señor, día a día. Vayan a un cuarto secreto entre usted y el Señor. Que no haya interrupción. Hable con Él, no le pida. Dele gracias de ese inventario de cosas que el Señor le ha dado. El Señor le da mucho todos los días. Dele gracias cuando usted se va a dormir en la noche. Dele gracias cuando usted se despierta en la noche. Dele gracias que tiene compañeros en su cuarto donde están ustedes chicos. Den gracias que puedan hacer algo con familia. Den gracias que tienen algo que comer. Den gracias que tienen agua para bañarse. Denle gracias de lo que tienen alrededor suyo. Y abran su oído y sus ojos, que el Señor está trabajando alrededor de ustedes. Que el Señor siempre está con nosotros. Yo doy gracias que puedo predicar, que puedo compartir, que puedo caminar, que puedo hablar con mi hermano, que puedo manejar. Doy gracias y me arrepiento de todos mis pecados que he ofendido en el pasado a muchas personas. Pero el Señor nunca nos deja. No se trata de la gente que quiera criticarlo o quiera humillarlo o quiera hacerle daño. El Señor dice, cuidado cuando toques a mis niños. Cuidado cuando toques a mis niños. El Señor se encargará de que nosotros demos cuenta a Él uno a uno. Hermanos, la palabra es bien clara. La palabra del Señor es clara. Nosotros tenemos que agarrarlo a Él. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros para hacer muchas cosas. El Señor nunca nos dejará. Yo los exhorto, hermanos, para que cuando ustedes estén en medio de la tormenta, ustedes busquen la palabra del Señor. Busquen la relación que deben de tener con nuestro Señor. Que todo lo que tengo alrededor, mis hijos y mis nietos, mis familia en Cristo, y yo bendigo a mis enemigos que quieren hacer daño. Los bendigo y los perdono. Pero cuidado, dice la palabra, no toquen a mis niños. Cuidado. Oremos los unos por los otros. Ayudémonos los unos con los otros. Amémonos los unos con los otros. Dios está en control de todo. No hay nada que el Señor no sepa. El Señor lo sabe todo. Al Señor no se le escapa nada. Nosotros tenemos nuestra agenda, pero la agenda del Señor es totalmente diferente. Acuérdense por último esta parte. Cuando el Señor tiene un llamado grande para cada uno de ustedes, en todo el mundo, en Ecuador, Sudamérica, en Puerto Rico, Santo Domingo, México, Colombia, Centroamérica, México, en todos los lugares, principalmente en los Estados Unidos. Cuando el Señor tiene un llamado grande en su vida, es porque está su promesa, es porque está su presencia, es porque usted tiene el poder del Espíritu Santo en usted. Cuando usted sabe que tiene esa relación con el Señor y lo ha aceptado a Él como su Salvador. Yo los exhorto, yo los animo y yo oro por ustedes y con ustedes, de cuando tengan esa paz del Señor en medio de esa tormenta grande, ustedes son más que vencedores, porque ustedes deben de confiar que ese Dios es sanador, proveedor, un Dios de amor y un Dios de abundancia en nuestras vidas. Padre amado, te doy gracias esta mañana que me permitiste, Señor, mandar el mensaje, paz en medio de la tormenta. Señor, cubre las bendiciones que vienen del cielo a todo el mundo, Señor. Donde quiera que estén mis hermanos, Señor. Norte, sur, este, oeste. Bendícelos de una manera especial. Bendigo a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos. Bendigo a la familia en Cristo. Bendigo a mis hermanos pastores en Ecuador, en todos los lugares donde estén y de los que vayan a escuchar la palabra. Y nuestras familias también, Señor.
en Florida y en todos los lugares, Señor, donde ellos estén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén.